Mis amados hermanos, Señor me los bendiga a todos. Vamos a disertar la lección número 9 de nuestro expositor, que lleva como título la oración. ¿Y qué es oración? Para nosotros es hablar con Dios. Y la oración no es un monólogo, no hablamos con nosotros mismos, sino que hablamos con Él y Él nos escucha y Él nos responde. Y hoy vamos a tratar de disertar de que existen en realidad tres tipos de oraciones. La oración que el creyente hace y Dios responde en su tiempo y de acuerdo a su voluntad. La oración que un creyente puede hacer pero que Dios no responde o sencillamente dice que no. Y también está la oración que el Señor no escucha, porque el Señor no escucha todas las oraciones. Vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 34. Salmo capítulo 34, versículo 15 en adelante, dice así: Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Fíjense de que hay una diferencia entre el justo y el impío. La palabra dice que el justo clama y el Señor lo oye, y el Señor responde a sus necesidades y a sus peticiones. No así al impío, porque dice la palabra que la ira del Señor está contra de él. Y dice que claman los justos. Cuando dice que claman a Dios en oración. Y Jehová que escucha. Nuestro Dios es un Dios que escucha. No como los ídolos que tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan, boca y no hablan, y pies y no caminan, hay que cargarlos. Nuestro Dios que nos escucha y nos responde. Y lo hace ¿por qué? Porque somos justos delante de su presencia, porque Él ha impartido la justicia de su Hijo en nosotros. No es nuestra propia justicia, sino la justicia que Jesucristo nos ha impartido. Dice: claman los justos, y Jehová oye, y los libra no de alguna solamente, sino de todas sus angustias. Salmo 88, versículo 13, dice así: Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. La palabra dice orar sin cesar. Sin cesar implica también a todo tiempo. Podemos orar de día, podemos orar de noche, podemos orar de mañana, podemos orar al mediodía y al atardecer, porque para Dios el tiempo no existe, existe para nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos que orar en todo momento, y el Señor siempre que nos escuchará, no importa el día ni la hora. 24/7 sus líneas de comunicación están abiertas para escuchar nuestras oraciones. Sus líneas de comunicación nunca están ocupadas. Sus líneas de comunicación, la oración, nunca está defectuosa. No depende si hay buen tiempo o mal tiempo, si está lluvioso o hay tormenta. Él nunca relega el escuchar nuestra oración a otros, sino que Él personalmente escucha todas nuestras oraciones. El Señor, que es el creador de todas las lenguas y idiomas sobre la tierra, puede escuchar y contestar cualquier oración en cualquier idioma que se haga sobre la tierra, cualquier día, cualquier hora, sea día o noche.
Y aquí el salmista expresa que de mañana levanta que sus plegarias al Señor. Es una buena costumbre de parte del creyente que nosotros cuando nos levantemos, antes de empezar nuestro día, que hagamos que oración a Dios, dedicando nuestro día de trabajo, nuestras labores, nuestras obras a Él, y que Él nos cuide en nuestra entrada y en nuestra salida, como está escrito y prometido. Vamos a pasar ahora al libro de Mateo, capítulo 6. Mateo 6, del 5 en adelante. Mateo 6, del 5 en adelante. Y cuando ores, que quiere decir hablar con Dios, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Las oraciones que nosotros hacemos al Señor, dado que nosotros abrimos nuestro corazón a Dios para exponerle nuestros sentimientos más íntimos, nuestros problemas más íntimos y personales, deben ser privadas entre nosotros y el Señor solamente. Solamente cuando el creyente desea la intercesión del hermano o de la iglesia, pues esa petición se hace pública. Pero las peticiones al Señor son privadas, y oramos en privado. Dice el versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu habitación, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quiere decir que cuando oremos en privado. Que nuestro Dios que nos escucha, dice nuestro Padre Celestial nos escucha. Pero el que escuchó en secreto nos contestará públicamente. Y nosotros cuando recibimos la contestación de esa petición, de esa oración que hemos hecho, testificaremos a la congregación y al pecador que el Señor que ha hecho grandes cosas por nosotros. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Nuestras oraciones tienen que ser oraciones sinceras. No podemos engañar al Señor. No podemos decirle verdades a medias. La palabra dice que aún no está la palabra en nuestra boca, mas Él ya las conoce todas. Por lo tanto, no podemos tratar de engañar al Señor. El Señor conoce nuestros corazones, conoce nuestros problemas. Antes de que nosotros hablemos, dice la palabra que Él ya conoce todas nuestras palabras. Por lo tanto, tenemos que ser sinceros con el Señor, porque nos engañamos a nosotros mismos pensando que lo podemos engañar a Él. Él no puede ser engañado ni burlado. No os hagáis, dice el versículo 8, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Es curioso saber de que aunque el Señor conoce nuestras necesidades, conoce nuestros deseos, conoce nuestras peticiones, conoce nuestras aflicciones, conoce nuestras alegrías, conoce lo que le vamos a pedir en lo secreto antes de hacerlo, aún así Él quiere que se lo expresemos en oración, ¿verdad? Eso no sería una excusa para no orar. Decir, por ejemplo, como ya el Señor conoce lo que yo necesito y conoce mis deseos y conoce las peticiones de mi corazón, pues no voy a orar, porque ya en su omnisciencia Él ya lo conoce. Él quiere que hagamos esa expresión de gratitud y de fe, porque la oración también es un acto de fe, y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, cuando oramos no solamente nos estamos comunicando con Él, sino que estamos manifestando la fe de que Él está ahí escuchando y de que nos va a contestar de forma positiva nuestras peticiones, porque nuestras peticiones tienen que ser hechas de acuerdo a su voluntad.
Si hacemos peticiones que no están de acuerdo a su voluntad, esa petición no será contestada. Pasamos entonces al libro de Santiago. Capítulo 1. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y recuerden que la sabiduría es un don de Dios, un don del Espíritu, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tenemos que tener entendido de que una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. La inteligencia la da la naturaleza, ¿verdad? Que son pues ese don que la naturaleza nos da para aprender y ejecutar aquello que hemos aprendido. Pero la sabiduría es un don del Espíritu. Hay personas que son muy inteligentes, pero cometen los errores más graves, porque aunque son inteligentes, no son sabios. Y estamos pidiendo que sabiduría de Dios. Nuevamente, no es lo mismo ser inteligente que ser sabio. Y dado que la sabiduría es don de Dios, como el Señor le dio a Salomón gran sabiduría, nosotros también podemos pedir al Señor sabiduría si entendemos que estamos faltos de ella. Y Él la dará que abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe. Como dijimos anteriormente, sin fe es imposible agradar a Dios. El que ora tiene que creer que el Señor, número 1, lo escucha. Número 2, que le va a responder. Que le va a responder de acuerdo a su voluntad. Porque esa petición tiene que estar hecha en base a la voluntad de Dios establecida en la palabra. Y que esa respuesta vendrá en su momento y en la forma en que el Señor la tiene que predicha, ¿verdad? Instituida en su mente. Nosotros no podemos dictarle pautas al Señor. No podemos doblarle el brazo, como así decimos, ¿verdad? Para que Él nos dé lo que nosotros queramos, no importa qué. Si una petición no está de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su palabra, el Señor podría no concederla. Y por más que usted pida y ore, el Señor no la concederá, porque el Señor no irá en contra de lo que está establecido en su santa y divina palabra. La palabra dice que Él no puede negarse que a sí mismo. Y la santidad es un atributo del Señor. ¿Okay? Pero pida con fe, creyendo que el Señor le escucha y que el Señor le contestará de manera que afirmativa, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y duda no es otra cosa que no tener firmeza en lo que creemos, en pensar, por ejemplo, que el Señor quizás me escucha, que el Señor quizás me contestará, que quizás me concederá aquello que yo le estoy pidiendo. Pero si tenemos la certeza por el Espíritu Santo que habita en nosotros, que Él nos escucha, que Él nos contestará y que esa contestación va a ser afirmativa y en su momento y de acuerdo a su voluntad, esa oración es escuchada y contestada porque es una oración eficaz. Dice que tenemos que pedir con fe, no dudando en ningún momento de lo que estamos pidiendo, porque está de acuerdo a su voluntad y se nos será concedido. Santiago capítulo 4 dice así, capítulo 4, versículo 3, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Fíjense de que, como dijimos al principio, hay básicamente 3 tipos de oraciones. Las oraciones que el creyente hace y Dios contesta. La palabra dice que cuando Daniel oró al Señor,
el Señor envió a Gabriel inmediatamente para darle la interpretación de su visión. Pero Daniel tuvo que esperar 21 días para la respuesta, porque un ángel del mal, que la palabra llama el príncipe de Persia, se le interpuso durante 21 días. Y tuvo que venir, la palabra establece, Miguel, para luchar contra este ángel y abrirle paso para que Gabriel pudiese llegar a Daniel y darle la interpretación. Fíjense que la respuesta vino inmediatamente, pero que el ángel tardó 21 días. Por lo tanto, si usted no recibe respuesta inmediata de sus peticiones, no se asuste, no se espante, no pierda la paciencia, no crea que el Señor no le escuchó, sino que recuerde de que hay peticiones y que hay resistencia espiritual para que usted reciba aquello que usted ha solicitado de parte del Señor, especialmente si estamos hablando de peticiones de índole espiritual y profética, como fue el caso de Daniel. Él tuvo que esperar 21 días. Así que si usted tiene, o yo, tenemos que esperar algún tiempo, pues no debemos de creer de que el Señor no nos escucha o que sencillamente nos ha negado nuestra petición. Debemos seguir orando, insistiendo, porque sabemos que nuestra petición es agradable al Señor. Así que fíjense que hay oraciones que el Señor que escucha y contesta, pero contesta en su tiempo. Pero también podría haber oposición. Fíjense de que, como acabamos de leer, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites y placeres. Hay oraciones que el Señor escucha. Fíjense que aquí no dice que el Señor no los escucha. El Señor sí los escucha, pero el Señor no contesta esa oración de manera afirmativa, porque esa petición no está hecha en base a la voluntad del Señor y lo que está establecido en su palabra. Si usted o yo tenemos una petición delante del Señor y esa petición no está de acuerdo a las Escrituras, no está de acuerdo a lo que está escrito, está fuera de la voluntad del Señor, el Señor que no es que no escuche su oración, es que sencillamente no la va a contestar de manera afirmativa. Por lo tanto, fíjense, hay oraciones que el Señor escucha, pero que no contesta. Cuando oramos al Señor, tenemos que ser muy cuidadosos cuando nosotros, por ejemplo, le pedimos guianza al Señor sobre algún asunto. Si nosotros pedimos al Señor guianza sobre algún asunto y preguntamos, Señor, ¿debo tomar hacia la derecha o hacia la izquierda? Y usted que hace esa petición, consulta al Señor y el Señor le contesta y le dice, toma el camino de la derecha, asegúrese de que usted que obedece y toma el camino de la derecha, que fue el que el Señor que le indicó. ¿Qué sucedería si el Señor le indica a usted o a mí, toma el camino de la derecha y yo tomo el camino de la izquierda? Cualquier consecuencia, cualquier problema, cualquier accidente, cualquier conflicto, será que nuestra culpa. Y podríamos clamar a Él por ayuda y Él podría no responder, porque sencillamente nosotros fuimos soberbios y desobedientes a su palabra. Por lo tanto, si nosotros consultamos al Señor y Él nos contesta, asegurémonos de obrar en base a lo que Él nos ha contestado, porque ya no es nuestra voluntad la que cuenta, sino la voluntad suya. Y a Él no le gusta ser desobedecido una vez que a Él se le consulta. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedimos lo que no agrada al Señor, porque pedimos lo que no conviene, porque lo pedimos por las razones equivocadas, porque pedimos fuera de su voluntad y fuera de lo que está escrito en la palabra.
Y Él no puede que, como hemos dicho, negarse a sí mismo. Él es santo y Él es justo. Y Él no que hará nada en contra de esos atributos suyos propios. ¿Okay? Dice entonces el libro de Juan, la epístola de Juan. Capítulo 9. Y estamos hablando en el caso donde el Señor sana a un ciego de nacimiento, una persona que nunca ha visto antes y que todos los conocen desde su juventud, desde su niñez, como siendo ciego, y que pedía limosna para poder sobrevivir. Estamos en el libro de Juan, capítulo 9, y vamos a comenzar leyendo el versículo 28, y dice así: cuando lo interrogaron los escribas y fariseos con respecto a su sanidad, tenemos que notar de que esto es un milagro que era evidente al pueblo. Todo el mundo conocía que él era ciego de nacimiento, lo conocían a él, lo conocían sus padres, lo conocían porque era notorio para ellos que él se sentaba siempre en el mismo lugar a la misma hora para pedir limosna y de esa manera sobrevivir. Pero a los escribas y fariseos no les interesaba la sanidad, sencillamente lo que les interesaba era que su interpretación estricta de la palabra fuese que cumplir. Y decían: este hombre que te sanó no viene de Dios porque violentó el día de reposo. Recordemos de que la ley tiene una letra, pero también tiene un espíritu. Y de nada vale cumplir la letra si no se cumple el espíritu de la ley, que es el propósito para lo cual fue hecha, que es para nuestro bien. Y el Señor nunca antepuso la letra al propósito, no que el propósito siempre que antepuso fue antepuesto a la letra. Y el Señor que sanó a este ciego de nacimiento, y dice: y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, porque ni siquiera por nombre lo querían llamar, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso. El ciego les está diciendo a los escribas, a los fariseos, los que conocen la ley, los que saben leer y escribir, los que le enseñaban al pueblo: pues esto es lo maravilloso, lo increíble, lo fantástico, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. En otras palabras, está llamando: ¿cómo es posible que ustedes que conozcan la ley sean tan ignorantes que no conozcan a este hombre que ha hecho tan grande milagro? Y recordemos que no es el primer milagro que el Señor hace. Y sabemos, y este es el tema principal de estos versículos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Como dijimos en un principio, hay básicamente 3 tipos de oraciones. Mucha gente dice que ora, pero Dios no escucha todas las oraciones. Sí escucha lo que dicen, pero no las recibe como oración, porque no es un acto de fe. La oración es un acto de fe y de obediencia. Hay oraciones que Dios escucha y contesta de manera afirmativa, en su tiempo, en su momento y en su forma. Hay oraciones que el Señor escucha, pero que no contesta, y si contesta dice que no, porque el Señor puede también decir que no. No todo tiene que ser de acuerdo a lo que nosotros queremos. El Señor puede decirte no, y si el Señor dice no, es no. Por más que usted ore e insista, no le puede, que como decimos nosotros comúnmente, doblegar la voluntad a Dios para que Él le dé lo que usted pide, sencillamente porque usted lo pide de manera insistente. Cuando el Señor dice que no, es que no. La palabra dice que Moisés le pidió a Dios
déjame entrar a la tierra prometida. Y la palabra establece que el Señor le dijo, no entrarás a la tierra prometida. Y este punto no me lo vuelvas a mencionar más. En otras palabras, Moisés había en numerosas ocasiones pedido al Señor que le permitiese entrar a la tierra prometida. Ya el Señor le había dicho, por tu desobediencia y tu pecado no entrarás. Y Moisés insistía y le pedía a Dios, déjame entrar. Y el Señor le dijo, no vas a entrar. Pero no solamente le dijo, no vas a entrar, le va a decir, no me traigas este punto a mi atención más. Porque no es no. No lo vuelvas a traer. ¿Okay? Y era Moisés. Y si eso le pasó a Moisés, imagínense lo que nos correspondería a todos y cada uno de nosotros. ¿Okay? Y dice, pues esto es lo maravilloso, dice el versículo 30, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Este es el tercer tipo de oración. Hay oraciones que un hombre puede hacer y Dios no la escucha, ya sea porque la hace un hombre pecador, y la palabra está estableciendo claramente que Dios no oye al pecador. ¿Y por qué no lo oye? Porque el pecado trae barreras, división. La palabra dice que tenemos que estar en paz con el prójimo, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, para que nuestras oraciones no tengan que estorbo. La palabra dice que si llevando tu ofrenda al altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, vayas y te reconcilies primero, porque de lo contrario tu ofrenda y de la misma manera tu oración podría no ser que escuchada, porque el pecado trae que división, ¿okay? Entre el Señor y el hombre, y esa división tiene que ser removida para que esa oración sea que escuchada. El Señor que puede escuchar lo que el pecador dice, pero no acepta su oración. Tenemos que recordar la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, dice el Señor, hablaba consigo mismo. Recuerden que la oración no es un monólogo. Usted no está hablando consigo mismo, está hablando con Dios. Y como el publicano hablaba consigo mismo y se justificaba a sí mismo, no necesitaba entonces que Dios lo justificara. El publicano, sin embargo, reconocía que era pecador, que necesitaba perdón de Dios, y la palabra establece de que fue que perdonado. El Señor dijo, salió justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque el que reconocía que necesitaba perdón. Él hablaba con Dios, no hablaba consigo mismo. Y Dios que lo escuchó. De la misma manera, nosotros cuando oramos tenemos que recordar de que necesitamos perdón diariamente y continuamente. Tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestras faltas. Por eso es que la palabra establece de que el Señor nos perdona de acuerdo a como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y mucho nos ha perdonado el Señor a todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando oremos, que como hemos dicho es hablar con Dios, hagámoslo con fe, sinceramente, creyendo que Él que está ahí, que nos escucha, y que su Santo Espíritu que mora en nosotros nos contestará de acuerdo a su santa y divina voluntad, y que su voluntad será hecha y no la nuestra. El Señor me lo bendiga a todos. Hasta aquí la lección.